Muy buenas tardes, muy buenas noches. Continuamos aquí en Educación Tributaria paso a paso en este nuevo año, hablando de nuestros derechos y de nuestras obligaciones. Ya el programa anterior habíamos empezado el año tratando de regularizar nuestras obligaciones en el caso de alquiler de inmuebles. Y llamábamos al programa bastante fuerte: soy evasor si alquilo un inmueble sin dar facturas. Bueno, y estuvimos hablando justamente de las diferencias de la evasión, de cuándo se comete el delito de evasión y cuándo las personas físicas son sujetos obligados a pagar el IVA. Pero en primer lugar queríamos recordarles que este programa es presentado gracias a la Facultad Fotriem, que este año está cumpliendo 10 años y que empezará las clases regulares a partir del mes de febrero. Y no olvide de darnos me gusta en Nora Ruotti, Figura Pública, a fin de volver a ver los videos. Si usted no vio la primera parte de este programa, lo podrá ver allí. Así que además podrá suscribirse a nuestro canal YouTube, en donde vamos sorteando los materiales y están anunciados quiénes fueron justamente nuestros ganadores. Y recuerden que convocamos a profesionales de Alto Paraná, Itapúa, Pedro Juan Caballero, Coronel Oviedo, Asunción y sus alrededores para nuestras maestrías, para nuestras especializaciones y para nuestras capacitaciones. Soy evasor de impuestos si alquilo un inmueble y no doy factura. En el programa anterior decíamos que prácticamente seguro que sí, que es un evasor, porque los impuestos que afectan a la al alquiler de inmuebles para las personas físicas tienen un denominado criterio de habitualidad. Y si yo, como persona física, tengo 2 inmuebles en toda la República del Paraguay y uno de ellos alquilo, en uno vivo y en uno alquilo, o tengo diferentes piezas, habitaciones, o he convertido en un salón una parte de la casa, estoy obligada a pagar impuestos, uno de los impuestos a la renta, o IRASIS, o renta al pequeño contribuyente, o renta personal, o si es un inmueble agropecuario, podría tratarse de IRAGRO. Y si no doy factura legal, hablábamos de que cometo 2 evasiones. Uno de los impuestos a la renta y 2, el IVA. El IVA que grava el alquiler de inmuebles, el alquiler verdadero es del 5%. Y decimos alquiler verdadero porque yo te puedo decir alquiler de una cancha para jugar fútbol, pero en realidad eso es un servicio gravado a la tasa del 10. O te puedo decir alquiler de mesas y sillas, y eso no es un verdadero alquiler, sino eso es un servicio gravado a la tasa del 10%. Entonces, las personas físicas, comentábamos rápidamente en el programa anterior, que no cumplen con sus obligaciones tributarias en alquiler de inmuebles, tienen 2 posibles contingencias. Contingencia significa problema con el fisco. ¿Por cuánto tiempo le puede reclamar el fisco? 5 años e incluso 6. 6 para los impuestos a la renta y 5 para el IVA. Entonces, en realidad, tengo una contingencia muy grande y fíjense, este año 2018 tenemos que estar muy
preparados porque se viene la facturación electrónica, que significa cruce automático de las obligaciones. Las personas físicas tienen la obligación de justificar de dónde ha sacado su patrimonio y si alquilan inmuebles y no dan facturas legales, tienen un ingreso en negro, es decir, significa que son evasores. Y hablábamos también de que aunque se alquile un solo inmueble, de igual manera se debe inscribirme. El propietario se niega a darme una factura por el alquiler que pagué. ¿Me sirve un recibo común? Esto es lo que hablábamos también en el programa anterior, que usted lo podrá ver, y decíamos no, no, no y no. No sirve un recibo común. No sirve un recibo común. Puedo hacer firmar autofactura. Recomendamos que vea los programas Uso y Abuso de Autofacturas. ¿Qué es lo que recomendamos? Aquí nos habíamos quedado. Quiero estar en reglas en este año 2018. Ya pasé por la consecuencia de saber cómo controla el fisco y lo fácil que es controlar si existe voluntad política y si la subsecretaría, en lugar de simplemente perseguir a los contribuyentes inscritos, también persigue a los que no están inscritos, y saber quiénes justamente tienen que ser contribuyentes por el alquiler de inmuebles es muy fácil porque se pueden cruzar los datos. Técnicamente, ¿cómo se llamaba esto? Criterio de habitualidad. Si se tiene más de un inmueble en toda la República del Paraguay y por lo menos uno de ellos alquilan, se tiene que estar inscrito. Aunque alquile un dúplex o al que alquile un edificio, lo mismo si es casado con separación de bienes o sin separación de bienes, también cualquiera de los cónyuges puede actuar como gestor de los bienes. Otra pregunta, ¿y si alquilo a 500.000 guaraníes por mes? ¿Puedo dejar de inscribirme y dar recibo común? ¿O puedo pagar el impuesto a la renta personal por eso? Y acá hay una cuestión importante. Si tengo dos inmuebles y uno de ellos alquilo, no puedo pagar el impuesto a la renta personal. Solamente podría incluir mis ingresos de alquiler en la renta personal si tengo un solo inmueble en la República y yo vivo en otro lugar y uno de ellos alquila. Entonces, ¿y si tengo un solo inmueble en la República y alquilo a guaraníes 2 millones? Ahí pagaría el IVA y pagaría por ese alquiler el impuesto al valor agregado o sumaría el rango no incidido para saber si es o no contribuyente de la renta personal este año 2018. Y ahí mucho cuidado también porque justamente estamos iniciando la nueva sumatoria del rango no incidido. Y autofactura. Normalmente queremos solucionar todo con autofactura. La pregunta, entonces, ¿cómo se documenta si tengo un solo inmueble y lo doy en alquiler por menos de un salario mínimo? Si no es contribuyente de IVA, ni tampoco es contribuyente de renta personal, en ese único caso, el inquilino le podrá dar la autofactura para que usted lo firme. Pero recuerde que si es contribuyente de renta personal, existe una facturación electrónica que justamente sirve para cruzar todos los datos. Y el único caso que se daría la aceptación de recibo común es si las dos personas no son contribuyentes, no porque no lo sean, sino porque no tienen la característica para hacerlo. ¿Qué le parece si a la vuelta del corte hablamos de cuánto sería la
contingencia si no me inscribo y no pago los impuestos? ¿Y por cuánto tiempo me podría perseguir la Subsecretaría de Estado de Tributación? Recuerden que eso es perseguible desde el ámbito tributario por 5 a 6 años, pero también constituye el delito de evasión de impuestos. A la vuelta del corte, continuamos dándole consejo cómo hago este 2018 para legalizar mis alquileres y no seguir siendo evasor en el caso de que no lo haya hecho. Facultad Fotrien convoca a los profesionales contadores y auditores a la maestría en impuestos y auditoría, habilitada por el CONES por la resolución 191/17. Interesados en postularse para las becas parciales año lectivo 2018, enviar datos a becas@fotrien.edu.pi o www.ruoti.com.pi. Emprendimientos Nora Ruoti anuncia la edición de un nuevo material. ¿Declaraste correctamente el impuesto a la renta personal del 2012 al 2016? Defensa del contribuyente, procedimientos, modelos y estrategias. ¿Error defendible o no? ¿Rectifico? ¿Puedes justificar tu patrimonio? Un material de más de 280 páginas. Descarga gratuitamente el índice de estas y otras obras ingresando a www.ruoti.com.pi. De esta manera se presentan 8 capítulos, todo lo que el contribuyente y el asesor impositivo deben conocer para saber si ha liquidado correctamente este impuesto o contestar las notificaciones recibidas o contestar las intimaciones de la SED. Y continuamos aquí en Educación Tributaria Paso a Paso, hablando de la importancia de legalizar los alquileres de inmuebles. Porque, ¿cree usted que la SED no tiene cómo controlarlo? Sí lo tiene y posiblemente haga como lo hizo con el impuesto a la renta personal, empiece a hacerlo a partir de que casi está prescripta la obligación, que son 6 años. Un simple cruce de información con la Dirección Nacional de Catastro, con las municipalidades, con los proveedores de servicios, pueden darnos el dato de que si ese inmueble está alquilado o no, y corresponde al contribuyente demostrar de que no está alquilado. Mucha gente dice, no me van a controlar porque no tengo RUC. Justamente prefiero no inscribirme, así que te alquilo mi mueble, te alquilo este salón, solamente si no te doy factura. Eso es falso, porque la SED tiene potestades para alquilarlo, para controlar a contribuyentes y a no contribuyentes, y eso es lo que debería hacer. ¿Por qué? ¿Por qué tanta contingencia? Es decir, ¿por qué tanto riesgo? ¿Por qué no queremos pagar un monto tan bajo como es 3% de impuesto a la renta del pequeño contribuyente, que es la figura que les quiero sugerir para legalizar los alquileres de inmuebles? El IVA no hay problema, porque el IVA usted le va a agregar al canon. Y recuerde, esa no facturación no solamente es un problema con la SEP, que se califica como defraudación. Es decir, cuando la SED empiece a controlar, que sería muy fácil hacerlo, y que en ese caso los contribuyentes que no cumplen con su obligación y no se inscribieron o no facturan, tienen la ventaja de que esta administración tributaria no es operante, porque es tan fácil controlar y sería tan importante, se calificaría como defraudación. Y acá les traje un ejemplo, porque
hay que tener en cuenta cuánto van subiendo los impuestos. Miren esta lámina. ¿Cuánto sería la contingencia si no me inscribo y, por ejemplo, alquilo mi casa por 3 millones de guaraníes? Al año, 3 millones de guaraníes representan 36 millones de guaraníes. Es tan poco lo que debería haber pagado en tiempo. Pagaría impuesto a la renta del pequeño contribuyente 1.080.000. Es decir, se está arriesgando por 1.080.000, que es 3% del monto total. Y el IVA que debería haber pagado es 150.000 guaraníes. Es decir, el primer año, y se toma siempre el más antiguo, he dejado de pagar 2.880.000. Me van a aplicar defraudación. Si hubiera pagado a tiempo, pagaría 2.880.000. ¿Cuánto es defraudación? 300% del impuesto dejado de pagar, de 100 a 300%. Pero cuando la persona no se inscribió, es un evasor, porque eso está así calificado. En lugar de haber pagado 2.800.000, pagaría defraudación 8.640.000, más intereses el primer año 2.590.000, más las multas. Es decir, mi primer año 14.515.000, mi segundo año 13.920.000, mi tercer año 13.448.000 y mi cuarto año 12 millones. Es decir, mi contingencia, es decir, mi problema impositivo, si el fisco descubre que no he pagado el alquiler, y para eso es muy fácil hacerlo, en lugar de haber pagado 2.800.000, pagaré con la defraudación 67.393.000. Es decir, en lugar de haber pagado 14 millones, estaría pagando casi 4 a 5 veces. Y luego nos vamos a enojar con la administración tributaria porque me quiere cobrar. Sin embargo, la administración tributaria tiene toda la razón. Tanto tema de aumentar impuestos o no aumentar impuestos. Tan sencillo es. Fíjense si hoy la Subsecretaría de Estado de Tributación sale a formalizar a los que alquilan inmuebles por 3 millones de guaraníes, por decir un monto, por cada contribuyente cobraría 67 millones de guaraníes. ¿Y cuántos contribuyentes ustedes creen que puede haber que no están cumpliendo con sus obligaciones? ¿Cómo hago? Aviación, que esto es bastante grave y es fácil controlar. Empecemos bien el año 2018. Hagamos el nuevo contrato de alquiler, incluyamos el IVA que corresponde, inscribámonos en la renta del pequeño contribuyente, que me permite facturar por año en concepto de alquiler de inmuebles hasta 500 millones de guaraníes. Entonces, tengo un costo impositivo del 3% y voy a poder justificar, e incluso me conviene mucho más que siendo contribuyente del impuesto a la renta personal. El IVA lo va a asumir el inquilino porque es justamente el consumidor final. Y si facturo más de 500 millones de guaraníes o recién cuando facture
más de 500 millones de guaraníes, existe también otra posibilidad que es el IRASIS, el impuesto a la renta de las actividades comerciales, industriales y de servicios, que pagaría una renta presunta del 4,5%. En definitiva, nosotros debemos conocer nuestras obligaciones, y las obligaciones de las personas que alquilan inmuebles deben inscribirse en el RUC marcando como obligación tributaria IVA y un impuesto a la renta IRASIS o IRPC. Deben expedir la factura legal. Hay también dos posibilidades del IVA. El cálculo del IVA se lo puede hacer bajo un sistema que se llama también el régimen simplificado del IVA, que se puede dar en la renta al pequeño contribuyente. Lo importante es que usted tome conciencia de que es una obligación, que el costo impositivo de legalizar ese ingreso es muy bajo. Es importante que quede claramente asentado en el contrato si esa prestación del alquiler es IVA incluido o no. No se olvide de que empieza el año, si no es contribuyente de renta personal, de igual manera debe sumar sus ingresos a partir de este año, y si es contribuyente de IVA, debe llevar el libro IVA Compras y el libro IVA Ventas. Este libro no se requiere que esté rubricado, pero sí justamente se debe llevar. Y recuerden que un programa anterior, uno de los últimos del año pasado, hablábamos de cuándo se debe facturar el IVA. El gran problema del alquiler de inmuebles es cuando el inquilino no me paga, porque aunque no me pague el inquilino, yo tengo que emitir la factura, puesto que esto se trata por el criterio de lo devengado. Y luego tener en cuenta que solamente puedo utilizar como crédito fiscal aquellos gastos relacionados con inmuebles alquilados, gastos de representación y otros. Y recuerde que la renta, el ingreso de persona física, también está relacionado con el impuesto a la renta personal. Y bueno, esto es lo que queríamos compartir con ustedes iniciando el año, y volver a reiterar que el no tener tiempo es la excusa perfecta para el que no desea ser mejor. Invitamos a los profesionales. Solamente se requiere tener un título universitario a la maestría en impuestos y auditoría, maestría en tributación y asesoría impositiva. Esto que estamos viendo, ¿qué me conviene más? Inscribirme como contribuyente de IVA, como contribuyente de renta personal, de IRASIS, auditoría impositiva. Los que facturan más de 6.000 millones de guaraníes, sea IVA, sea IRASIS, sea renta personal, deben contar con una auditoría externa obligatoria. Una maestría muy buena para abogados y escribanos y también profesionales de todas ramas es Derecho Comercial y Asesoramiento Impositivo, y también para los contadores, Contabilidad Estratégica para la toma correcta de decisiones y tributación. Y recuerde que podrá seguirnos las 24 horas del día a través de nuestra fanpage, y también síganos en Nora Ruoti, fanpage, y Instituto Superior de Formación Tributaria y Empresarial. Muchas gracias e iniciemos legalizando nuestros ingresos para no tener problemas por tan poco dinero que tenemos que pagar para tener legal nuestro alquiler de inmuebles. Hasta pronto. Emprendimientos Nora Ruoti anuncia la edición de un nuevo material. ¿Declaraste correctamente el impuesto a la renta personal del 2012 al 2016? Defensa del contribuyente, procedimientos, modelos y estrategias. ¿Error defendible o no? ¿Rectifico? ¿Puedes justificar tu patrimonio? Un material de más de 280 páginas.
Descarga gratuitamente el índice de estas y otras obras ingresando a www.ruoti.com.pi. De esta manera se presentan 8 capítulos, todo lo que el contribuyente y el asesor impositivo deben conocer para saber si ha liquidado correctamente este impuesto o contestar las notificaciones recibidas o contestar las intimaciones de la SED.